eh, el tema de esta mesa es las privatizaciones o privatización. Cuando se empieza, las privatizaciones en el sistema sanitario existen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, antes de la Ley General de Sanidad, con los primeros gobiernos de UCD, ya hubo sobre la mesa propuestas muy concretas sobre extender el papel del sector privado en la provisión de servicios con financiación pública en todo, en parte, ¿no? Y yo creo que hay una línea de pensamiento desde hace mucho tiempo que pretende privatizar la provisión sanitaria, dejando la provisión sanitaria pública para un segmento de población que venga a ser más o menos lo que en su día fue la antigua beneficencia, ¿no? Y por eso, como señalaba antes alguien en la mesa, el tema de los servicios básicos es un tema muy peliagudo, porque no se, si no se delimita muy bien qué es lo que es y lo que no es básico, al final lo básico puede acabar convirtiéndose en prácticamente nada, ¿no? O una cosa que tenga muy poco que ver. Hay muchos países en el mundo donde se han aplicado este tipo de historias, ¿no? De provisión, digamos, básica, sistemas de seguros que se llaman de salud también básicos, etcétera. O sea que hay muchos modelos de funcionamiento. Vamos a intentar centrarnos en las privatizaciones y sobre todo en las privatizaciones que se han producido después de aprobarse la Ley General de Sanidad y que de manera más importante a partir de los años de los gobiernos del Partido Popular y de acabar las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas. En la mesa van a intervenir 4 ponentes. Javier Padilla, que interviene en lugar de Mónica García, que le ha surgido pues un problema y no podía hoy, que él también es diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, es médico de atención primaria, y yo le pediría que se centrase un poco en el proceso de privatizador que ha habido en la Comunidad de Madrid, porque es cierto que es la Comunidad de Madrid donde ha habido una mayor transformación en el sentido privatizador, prácticamente de la democracia, ¿no? Porque a otras comunidades autónomas tenían una situación muy diferente, pero ya muy anterior, ¿no? La segunda persona que intervendría sería Pedro Lorente, que es médico del Hospital de Castellón, y él yo creo que se va a centrar en la desprivatización, el proceso desprivatizador que se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana, que yo creo que es muy interesante porque aporta ideas sobre cómo se pueden hacer las cosas y las dificultades que hay para hacerlas, ¿no? Que por supuesto no son pocas, ¿no? Luego intervendrá Ana Isabel Gracia Villanueva, que es secretaria de Política Social y Vivienda de UGT, que ya nos hablará, digamos, de manera general, ¿no?, sobre el tema de la privatización. Y finalmente Agustín Zamarrón Moreno, que es diputado del PSOE de la Comisión de Sanidad del Congreso, que también nos hablará de una manera general sobre la privatización, sus ventajas, inconvenientes, etcétera, ¿no? Yo tengo aquí apuntadas cuando se aceleran los procesos de privatización en España. Se hacen, en el Estado español, se hacen fundamentalmente con un mensaje que más o menos venía a decir: el sistema sanitario público es un modelo burocrático, esclerotizado, antiguo, y lo que vamos a implantar es un modelo que es más moderno, más flexible, que se adapta más a las necesidades de la gente, ¿no? Bien, esa era la música el marketing de la cosa, ¿no? Luego se ha visto que el proceso de privatización, porque ya tenemos muchísima experiencia durante mucho tiempo, incrementaba mucho los costes, hipotecaba la política sanitaria, había mala calidad de las construcciones y equipamientos, disminuía el número de camas hospitalarias, los centros privatizados tenían menos personal sanitario y el no sanitario precarizado y menos cualificado, empeoraban las condiciones laborales, externalizaban aspectos claves del sistema sanitario, que eso ya lo sabíamos, pero durante la pandemia quedó en evidencia delante de toda la ciudadanía, ¿verdad? Acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio público, ¿no? Y esto parece una cosa menor, pero es muy importante, ¿no?
favorecen las corruptelas, ¿no? Creo que el hermano de Ayuso sabe mucho de este negocio, ¿no? Pero no solamente él, ¿no? Varios de los anteriores consejeros en la Comunidad de Madrid empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud. En general ha habido un control escaso o inexistente por parte de las comunidades autónomas de los procesos de privatización. En esto, como en todo, hay muchísimas diferencias de unos sitios a otros, ¿verdad? Y luego yo creo que hay que tener en cuenta que las llamadas colaboraciones público-privadas se han planteado como un primer paso hacia la privatización total, ¿no? Y también conviene recordar, ya por la cosa de la actualidad, que el señor Núñez Feijóo fue el primero que en este país, desde el INSALU, luego primero desde la Consejería de Sanidad de Galicia, luego desde el INSALU y luego desde el Gobierno de Galicia, uno de los grandes impulsores de la privatización de nuestro sistema sanitario. O sea que no es alguien nuevo en este negocio, y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces le doy la palabra primero a Javier Padilla, hecho médico de atención primaria y diputado en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues Madrid. Muchísimas gracias, muchas gracias a la FAD por la organización y la invitación y bueno, disculpar, como ya ha comentado Marciano, a Mónica que no ha podido venir y ha delegado en mí, que para mí es un placer. Bueno, empezando por enmarcar, ¿no? Yo creo que lo primero es, digamos, remarcar que privatización no es solo desviar dinero a manos privadas, sino que privatización también es otros elementos, como puede ser el reparto de poder y el reparto de poder en el ámbito de la regulación y el control creo que es fundamental. Y asimismo también es los cambios que introducimos en la forma de gestionar el ámbito de la asistencia sanitaria, de manera que la asistencia sanitaria pública cada vez más se parezca a las formas de funcionamiento que tienen algunos de los proveedores privados, ¿no? Como bien ha dicho Marciano, la Comunidad de Madrid está claro que ha sido y es una punta de lanza en el establecimiento de algunos procedimientos de privatización, pero además creo que hay dos cosas que lo hacen especialmente particular. Por un lado es el mantenimiento en el tiempo, de forma creciente, pero con un liderazgo absoluto, en el número de pólizas sanitarias privadas, lo cual supone de facto una privatización de la financiación del gasto sanitario, llegando a un punto en el que casi podríamos hablar de que la posesión de un seguro sanitario privado individual está casi tornándose en la sociedad madrileña en algo incluso cultural, ¿no? Como puede ocurrir a lo mejor en Euskadi con el igualatorio médico-quirúrgico, o pues, aquí es algo claramente establecido, de forma incluso que hay barrios y lugares, como puede ser Las Tablas o algunos de los nuevos proyectos de acción urbanística, donde aparece antes un hospital privado que un centro de salud público, ¿no? Pero luego, sobre todo, creo que el modelo Madrid, que podríamos llamar de privatización de servicios sanitarios, por lo que se caracteriza es por una cosa concreta, que es la parasitación. Si bien el término que se ha utilizado habitualmente es o bien el de asociación público-privada a nivel europeo o bien el de colaboración público-privada a nivel español, creo que la característica de esta interacción entre lo público y lo privado, principalmente en la Comunidad de Madrid, aunque sé que no es solo de la Comunidad de Madrid, pero ya que vivo la singularidad, sí que la comparto, es que esta relación se da en base a una relación de parasitación, una parasitación en la cual el huésped sería el sistema sanitario público y el parásito sería la sanidad privada. Una sanidad privada, además, a la cual, de forma creciente, cada vez le interesa menos la sanidad. Es decir, cada vez son más empresas con una vinculación con la sanidad casi coyuntural o accidental y en la cual el capital riesgo, los fondos buitres, etcétera, etcétera, están cada vez más presentes, ¿no? De forma que para esas empresas el beneficio no se da tanto en la prestación concreta del servicio que dan, sino en concebir esa prestación como un bien financiero que en un momento dado pueden comprar o pueden vender, ¿no? O sea que estamos dejando en manos de unas empresas la prestación de asistencia sanitaria, mientras que a esa empresa en realidad le da absolutamente igual si esa prestación sanitaria va bien, va mal, lo único que les importa es el hecho de tener ahí un activo financiero, ¿no? De forma que lo que hacemos es una especie de transferencia de riesgos. El riesgo lo asume el Estado, que es el huésped, y el parásito, que es la sanidad privada en este caso, privatizaría los beneficios. Este modelo madrileño de privatización de parte de la prestación y de la asistencia sanitaria
creo que en parte apela a esa frase que en muchas ocasiones se dice de vamos a acabar como en Estados Unidos. En mi opinión, no vamos a acabar en Estados Unidos, entre otras cosas porque ni siquiera Estados Unidos quiere acabar como Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido una transición del porcentaje del gasto sanitario que era público, del total de gasto sanitario, de un 49% en 2013 a un 82% en 2021. O sea, después de la transición del Obamacare, el papel del gasto sanitario público ha habido un aumento porque el montante total de gasto sanitario allí era básicamente insostenible, ¿no? Y sobre todo porque este modelo de parasitación público-privada supone una gran estabilización de los ingresos para las empresas sanitarias. Empresas sanitarias que en muchas ocasiones, además, conforman uniones temporales empresariales con empresas de la construcción o con otro tipo de empresas similares y que encuentran en el ámbito sanitario una forma de saber que van a tener unos ingresos más o menos no solo permanentes, sino además crecientes en los próximos 20, 30, 40 años, independientemente de los cambios que haya en la demanda de servicios sanitarios privados a nivel de usuarios individuales, ¿no? Creo además que el hecho de que este modelo esté muy implantado en la Comunidad de Madrid se ve avalado por manifestaciones como las que recientemente hizo Juana Barcacidón, gran representante de H&M Hospitales, una de las empresas privadas, y además también de IDIS, una especie de patronal de la sanidad privada, en la cual en uno de sus artículos manifestaba su reclamo de un fortalecimiento de la financiación de la sanidad pública. Eso que por mucha gente fue leído en clave de hay que ver que, digamos, como que cuánta nobleza, ¿no? Y cuánta altura de miras y mirada de Estado para reconocer la necesidad de una sanidad pública, en realidad lo que está diciendo es no le cortéis el grifo a quien me financia. O sea, yo tengo la necesidad de que aquí haya una sanidad pública que financieramente pueda garantizarme que voy a seguir recibiendo estos ingresos que realmente son los que hace que yo pueda, además, incluso saber que con esta red de seguridad puedo permitirme plantear inversiones, innovaciones en otros ámbitos, porque sé que aquí voy a estar seguro, ¿no? Entonces, creo que a ese respecto, Juana Barcacidón claramente representa cuál es la relación entre lo público y lo privado en el Sistema Nacional de Salud en general, pero muy concretamente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo público estabiliza ingresos y los alarga en el tiempo para que lo privado lo pueda recibir. Pero es que además hay otro factor, y es que cuando uno tiene un parásito, sea el que sea, el parásito te consume, digamos, y se alimenta de ti y en cierto modo no te deja vivir con normalidad, ¿no? Eso es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid con la existencia de la deuda. En un informe que, bueno, empezando por otro lado, Mariana Mazzucato, esta economista que tanto renombre está teniendo a nivel europeo, una de las cosas que ella dice cuando analiza las externalizaciones en otros ámbitos es que existen algunos estados y algunas administraciones que de tanto externalizar se han quedado sin ninguna capacidad para controlar las externalizaciones. De forma que llegamos a una situación paradójica en la cual el adelgazamiento del sistema produce que no tenga ni siquiera capacidad para externalizar lo que tiene que hacer el propio sistema. Eso ocurre a día de hoy en la Comunidad de Madrid. Y os cuento por qué. En un informe publicado en 2018, creo, por la Red Europea sobre la Deuda y el Desarrollo, decía lo siguiente, decía: la manera en la que los gobiernos registran los costos de las asociaciones público-privadas en los estados financieros y de presupuestos generan un incentivo falso a favor de las asociaciones público-privadas. Las prácticas contables actuales permiten que los gobiernos mantengan los costos y pasivos fuera de las asociaciones público-privadas, fuera del balance, y por consiguiente se evitan las limitaciones presupuestarias. Durante un tiempo, las comunidades autónomas tenían incentivos contables para establecer modelos de colaboración público-privada porque no tenían las limitaciones presupuestarias que sí que encontraban cuando querían hacer una prestación sanitaria pública directa. De tal forma que se llegaba a la paradoja en la cual el sistema le venía a decir a las administraciones: si no quieres regirte por los límites presupuestarios, contrata para afuera, privatiza. Si no, te vas a tener que quedar dentro de esta constricción presupuestaria. Pues bien, la Comunidad de Madrid, obviamente, fue la líder en abrazar todo esto, con todos los hospitales de Esperanza Aguirre, todos los intentos posteriores que la Azqueti intentó en 2012, hasta que en el año 2017 Eurostat dice: aquí se acabó lo que se daba, y empiezan a fiscalizar cada uno de los proyectos y de las iniciativas de partenariado público-privado, de colaboración público-privada, para ver si tienen que integrarse dentro de la contabilidad pública o no.
y le dicen a Madrid que sí. Y entonces le dicen a Madrid que sí, y en 2018 Madrid tiene que reconocer 722 millones de deuda, en 2019 1.004 millones de deuda y en 2020 1.248,7 millones de deuda. Madrid es a día de hoy el mayor deudor de Fresenius, una de las empresas líderes de sanidad privada en el mundo. Estamos hablando básicamente de que además tenemos todavía dinero sin pagar de 2016, entre otras cosas porque hemos externalizado tanto que no tenemos la capacidad ni siquiera para controlar qué es lo que tenemos que pagar. Cuando nosotros preguntamos al consejero, el consejero nos dice que esto no es deuda, que son previsiones de la cuenta, etcétera, etcétera. Fresenius pone la palabra deuda en su propio documento, Eurostat lo reconoce como deuda. Lo que ocurre es que no hay ni siquiera la capacidad administrativa para decir qué es lo que hay que pagar. Y luego, además, como la Comunidad de Madrid ha montado un sistema en el cual, por medio de lo que ellos denominan el dinero sigue al paciente, que en realidad lo que ocurre es que el paciente sigue el dinero, y allí donde hay todos los incentivos para generar un mayor número de consultas y una menor lista de espera, pues el paciente acaba yendo allí. El contabilizar qué dinero hay que poner para sufragar ese sistema de, digamos, de dopaje de lo privado, supone la necesidad de tener una infraestructura en las administraciones que ahora mismo la Comunidad de Madrid no tiene tras décadas de adelgazamiento de las instituciones. Además, hay un extra, y es que todos estos procesos de parasitación acaban, en su gran mayoría, judicializados. De forma que acabamos teniendo judicializados casi todos los procesos de pago a la sanidad privada, a IDC, a Quirón, etcétera, etcétera, año tras año de forma constante, engrosando año tras año las deudas. 1.248 millones es más de lo que gastamos en conjunto en atención primaria. O sea que estamos hablando de que es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, para cerrar con estos 4 minutillos que me quedan, sí que quería comentar como 5 pequeños ejes que creo que sí que deberían ser los lugares por donde tiráramos en términos de políticas frente a la privatización, más allá de... Está claro que lo primero para dejar de hundirnos es dejar de cavar, pero no en todas las ocasiones, sobre todo hablo desde una comunidad autónoma en la que lleva 27 años gobernando el Partido Popular, dejar de cavar parece como una cosa lejana, entonces hay que tirar hacia todos los niveles administrativos, ¿no? Por un lado, creo que está claro que se impone, en términos de provisión, un cambio legislativo. No sé si ese cambio legislativo basta con articularlo como derogar la Ley 1597. Creo que a día de hoy deberíamos plantearnos la elaboración de una ley de gestión pública, que obviamente encierre y entierre la Ley 1597, pero que plantea además unas condiciones de juego en las cuales la gestión se tiene que dar en nuestro país. En segundo lugar, creo que hay que desincentivar la alternativa. O sea, creo que no es admisible que haya ningún tipo de incentivo fiscal para ningún tipo de aseguramiento privado, ya sea individual o ya sea colectivo. A ese respecto, además, creo que hay países, siempre se comenta el tema de Canadá, en el cual se plantean alternativas como, por ejemplo, que aquellas prestaciones incluidas dentro de la cartera de servicios del sistema sanitario público no pueda ser ofrecida por las aseguradoras privadas. Creo que en el ámbito de la regulación del aseguramiento privado, creo que hay todo un ámbito de desarrollo. En tercer lugar, creo, se ha comentado antes y se comentará después, en términos de legitimación del sistema sanitario público y de poner todos los recursos en el mismo saco, creo que el fin de esa excepcionalidad que supone Muface, Mujeju e ISFAS se antoja como un elemento fundamental. En cuarto lugar, creo que es fundamental la necesidad de potenciar lo imprivatizable, y estoy hablando del ámbito de la salud pública. La salud pública, exceptuando algunos lugares como la Comunidad de Madrid, donde plantearon un anteproyecto de ley de salud pública en el cual se creaba la figura de entidades privadas de salud pública, que dentro de, digamos, mostrando su capacidad de innovación madrileña en el ámbito de privatizar hasta lo imprivatizable. Creo que está claro que o hay una apuesta clara y decidida porque la salud pública tenga una capacidad de desarrollo mucho mayor de lo que ha tenido, o está claro que si no, no pertenecer a un ámbito de mercantilización muy evidente hace que se quede siempre en los márgenes. Y luego lo quinto, que más que ser una propuesta concreta, creo que sirve como un modelo a exportar a distintos ámbitos. En el ámbito de la I+D, que es otro de los grandes ámbitos donde la iniciativa privada le come la tostada a lo público en muchas ocasiones,
en muchas ocasiones nos quedamos en el mantra simplemente de la necesidad de crear una industria farmacéutica pública, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y defiendo hasta sus últimas consecuencias la necesidad de crear una industria farmacéutica pública no solamente para fabricar aquello que no es rentable en lo privado, sino para fabricar desde la investigación básica hasta su fabricación, es decir, para coordinar todo el proceso de valor, de la cadena de valor del medicamento. Pero además creo que en ese es un ámbito en el cual hay que aprender mucho, y vuelvo otra vez a Mariana Mazzucato, de su concepto de las misiones, ¿no? Y de su concepto de fijarnos horizontes lejanos pero deseables y poner a lo público a conducir la nave. Creo que lo público tiene que establecer criterios de interés público para la financiación que sean irrenunciables. Creo que lo público tiene que hacer una muestra de poderío no solamente financiador, sino sobre todo regulador. Y creo que esa muestra de poderío regulador, uno de los ámbitos fundamentales es la I+D, y creo que puede ser exportable a otros ámbitos de la asistencia sanitaria, donde lo privado en muchas ocasiones campa a sus anchas. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Javier, y además por cumplir exactamente con el tiempo. Ahora Pedro Lorente, de la Comunidad Valenciana, ¿no? Yo decía que me iba a intentar también ceñir al tiempo, a ver si lo consigo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública por esta iniciativa, a los grupos parlamentarios también, porque creo que es el momento de plantear estos retos que estamos tratando esta tarde. Quería comentar de manera inicial que la privatización de la sanidad valenciana no es una cosa que ha afectado, que se ha realizado por unas personas en un momento concreto, sino por muchas personas a lo largo de mucho tiempo. Ese tiempo comienza en 1999, cuando se privatiza el Hospital de Alzira, con dos periodos fundamentales. Un periodo, sobre todo, caracterizado por gobiernos conservadores, en el que hay un desarrollo grande de las políticas neoliberales, donde se privatizan mucho más hospitales, y luego hay otro periodo corto, si lo comparamos en el tiempo, de gobiernos de cambio, caracterizado por esa reversión de esas políticas neoliberales y sobre todo porque teníamos más información que antes con los gobiernos conservadores no teníamos, porque si una cosa caracterizaba eso era la opacidad que había del modelo para poder saber qué estaba pasando y tener resultados de ese modelo. Voy a ver si que no lo he encendido. A ver. No se ve. A ver, ahora. Sí, ahora. Bueno, aprovecho también para agradecer a Cristian Embesés, Isabel González y Juan Viñoles por la colaboración para la elaboración de esta ponencia, y también al grupo de ACDESA de Castellón y ACDESA del País Valenciano, que son asociaciones que también pertenezco y están pendientes de esta intervención. Quería empezar mi intervención comentando que en esta sociedad existe un mantra que todos hemos escuchado, y es que lo privado dice que es más eficiente, que gestiona mejor los recursos, y ese mantra seguro que no hay nadie en esta sala que no lo haya escuchado. Pero ese mantra, en concreto, a mí me parece solamente propaganda que intenta ocultar lo que hay detrás, que es la mercantilización de la enfermedad y de la sanidad. Esa mercantilización a favor de una tasa de beneficio que se reparte en dividendos entre los consejos de administraciones y los accionistas de determinadas empresas, en muchos casos multinacionales o en otros casos con fondos capital riesgo, ¿no? Y el problema no es que se tengan esos beneficios y se los repartan. El problema es que cuando hacemos esto, lo que en realidad le estamos dando a esas empresas es el poder de gestionar nuestra salud y nuestra enfermedad. Y esto es lo que ha comentado previamente también el compañero Javier Padilla. Este tipo de actividad en este país es totalmente legal, quiero decirlo. Lo que ocurre es que a mí no me parece adecuado por las consecuencias que provoca dentro de los sistemas nacionales de salud, dentro de los sistemas de salud de cada comunidad. Explicar esta cuestión y proponer un modelo de reversión para que, si se necesita utilizar en otra comunidad o en otra región, se pueda hacer, pues es mi objetivo cuando me preparé esta ponencia.
Bueno, esto es un resumen de la ponencia que por cuestiones de tiempo voy a pasar. Vamos a hablar, en primer lugar, sobre esa supuesta eficiencia de las privatizaciones. Sabíamos desde hace mucho tiempo, había mucha bibliografía y mucho conocimiento científico y de evaluación de políticas sanitarias que nos decía que las privatizaciones incrementaban los costes y además tenían otros efectos. Es clásico los trabajos de Devereux, que decían que los tratamientos en los hospitales que tenían ánimo de lucro aumentaban la mortalidad, apuntaban que la causa posiblemente era que había menor personal cualificado por cama. También hay otros estudios, como en el 2013, un metaanálisis que comparaba la mortalidad entre servicios públicos y modelos de iniciativa de financiación privada, que concluían que financiar servicios públicos reducía la mortalidad evitable asociada a los cuidados. O sea que invertir en lo público es bueno para la mortalidad y sobre todo porque mejora los cuidados, ¿no? Luego también otras editoriales del British Medical Journal, que son revistas de elevado impacto, pues incidían en que el modelo de financiación privado era un fracaso, pero que se exportaba a otros países. Esto empezó sobre todo en la década de los 80 y 90 en los gobiernos conservadores de Thatcher. Empezó a privatizar el Sistema Nacional de Salud inglés y empezaron a ver qué ocurría realmente, ¿no? Otra de estas editoriales pues dice que además el gasto anual de este modelo se va incrementando con el tiempo y además no sirve para ahorrar, y sobre todo en los periodos de austeridad, que es cuanto más falta hacen los recursos sanitarios, pues no servía. Incluso en otra editorial pues dice que era un fracaso predecible y predicho, pero que nadie le hacía caso a esto, porque es que, señores, en esto de las privatizaciones no es la ciencia la que guía las decisiones de las personas o de los responsables, sino la política neoliberal o no, es la política la que guía este camino de las privatizaciones, ¿no? Aparte, pues es sabido también pues el elevado gasto, pues el coste. Los ingleses tienen la manía positiva de intentar ver lo que les cuesta las cosas, ¿no? Y entonces, pues ves los incrementos, que ya no solo era el incremento que había en la construcción de los hospitales, que era como, pues se hace el hospital y te da el servicio, y así nos ahorramos, por lo que decía el compañero, pues que nos vengan en la tabla de balances como gastos, ¿no? Es que luego mantener ese modelo, la construcción del hospital era peccata minuta en comparación con el gasto que había a lo largo de los años, ¿no? Incluso algún escándalo también hubo, como en el escándalo del hospital de Stanford, en el que el primer ministro británico tuvo que pedir disculpas por un elevado aumento de la mortalidad relacionada con los cuidados del modelo privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto pues lo sabíamos, y quizá por eso pues profesores o profesoras que evalúan las políticas sanitarias del sistema inglés de salud, como la doctora Sally Roanes o la doctora Alison Pollock, también salubrista de reconocidos prestigios, pues decían que el separar la financiación, que es el que paga, de la provisión, que es el que realiza el servicio, pues es el primer paso para la privatización total. ¿Por qué? Pues porque se generan una serie de condiciones favorables para los intereses de la empresa privada, que va a luchar por su tasa de beneficio para repartirlo en los consejos de administración y con los accionistas, y que eso deteriora progresivamente lo público. Lo del modelo Alcira, pues ya lo sabíamos, pero bueno, como era política neoliberal, pues se desarrolló. Dos fechas fundamentales: el 1 de abril del 2018, que fue revertido al sistema sanitario público, y el Hospital de Torrevieja, que posteriormente, el 15 de octubre del 2021, también fue revertido. El mapa de desprivatizaciones, y ahora ya hablo de los hospitales o los departamentos que hemos conseguido desprivatizar, en la Comunidad Valenciana queda así. Hay dos hospitales que ya han sido desprivatizados, que es el Hospital de Alcira o de la Ribera y el Hospital de Torrevieja, pero todavía quedan varios hospitales, como el de Denia, como el de Vinalopó Elche y como el Hospital de Manise, en su mayoría pues gestionados por la misma empresa Ribera Salud. ¿Qué ha pasado en la Comunidad Valenciana con el modelo Alcira? Porque es que el modelo Alcira es muy característico de la zona de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues miren, ahí con la privatización ha pasado de todo: sobrecostes en la construcción de hospitales, rescate con dinero público por parte de la Administración, fenómenos de puertas giratorias, irregularidades. Hay libros que hablan sobradamente de esto, yo pondré solamente algunos ejemplos por ceñirme en el tiempo.
¿Qué ocurrió? Pues miren, en el 2003, por ejemplo, pues la empresa que gestionaba el hospital de Alcira tuvo pérdidas, no fue un buen año para ellos, y entonces la administración del gobierno que estaba en ese momento conservador, pues decidió rescindir el contrato y hacer uno nuevo con unas condiciones más ventajosas para la empresa. Pero ¿qué ocurre? Que como rescindió el contrato, pues se le tuvo que resarcir por el lucro cesante, por lo que había perdido de ganar, que en el fondo era una inyección de dinero encubierta y diferido, ¿no? Eso ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Lo de diferido. Pero bueno, se optó por este mecanismo, ¿no? Incluso algunos autores dicen que lo de las puertas giratorias se queda corto para definir lo que ha sucedido en la sanidad valenciana. El sobrecoste en los hospitales de Alcira, pues el 43% más. Esto es importante. ¿Cómo se financian las empresas privadas? Fundamentalmente por dos caminos. Uno, el pago per cápita, que esto es un pago que se le da por la población que gestiona el servicio. O sea, si te dan un departamento que tiene tanta población, pues vas a tener un pago per cápita. Y luego están los ingresos extra per cápita, ¿no? Estos, digamos que son ingresos más o menos asegurados, pero a lo largo del tiempo siempre van en aumento. Y aquí tienen las gráficas, la fuente de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Cómo han ido en aumento en el modelo Alcira, y esto es el hospital de Torrevieja, el otro hospital que también ha sido desprivatizado. Aquí vemos cómo a lo largo de los años la evolución de lo que se paga per cápita, se gaste o no, enferme o no la población, va en aumento. Y si se fijan en la gráfica de la derecha, vemos que en los departamentos gestionados públicamente no hay esa elevación per cápita a lo largo de los años, y esa diferencia que hay entre la curva de abajo con la curva de arriba, pues es la tasa de beneficio que se reparten los consejos de administraciones y los accionistas, y ahí está el beneficio y la tasa de beneficio. Otra fuente de ingresos que hemos comentado, los ingresos extra cápita. Hay autores que dicen que si no tuvieran estos ingresos extra cápitas, el modelo privado no funcionaría, porque necesita más para ser rentable. Entonces, estos son datos del Hospital de Torrevieja, en el que se ven que ustedes saben que Torrevieja es un lugar de destino turístico, pues la extra cápita, los ingresos que recibía la empresa extra cápita, fundamentalmente radican en la población extranjera y en la población de otras comunidades que van a veranear a Torrevieja, o bien de otros departamentos de salud. Todas estas personas que van, y por supuestamente son bien atendidos, pero luego la empresa privada se le hacen la factura al sistema sanitario público. ¿Qué condiciones se necesitan para conseguir desprivatizar? Yo, en mi opinión, tres fundamentales. Primero, importantísimo, una concienciación social de que lo público funciona. Y para eso lo mejor es mejorar la calidad de los servicios públicos. No hay otra manera. Mejorar la calidad de los servicios públicos es lo que es nuestra mejor bandera para que la población nos reconozca. Luego, un grupo de profesionales significativos que apuesten por la sanidad pública. Aquí hablo de asociaciones de defensa de la sanidad pública, pero no solamente eso, también las sociedades científicas y todo el que quiera plantar batalla a esta cuestión. Y luego gobiernos de cambio que realicen el cambio, que reviertan las políticas neoliberales. Sin eso no podemos hacer nada, porque afortunadamente nosotros en Valencia pues tenemos los acuerdos del Botánico, que hay un compromiso político por escrito de que se tiene que hacer este tipo de política, y eso se compromete, ¿no? Aquí tenemos la iniciativa en la Comunidad de Madrid en el 2014, cuando la privatización de los hospitales se consiguió paralizar gracias a la presión social y gracias también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que eso es lo ideal, porque eso es prevención, siempre es más fácil desprivatizar así, ¿no?, antes de que se implanten, que tener que volver que desprivatizar una vez privatizado. Les explico por qué. Cuando se trata de revertir o de desprivatizar, hay varias estrategias, y todo dice, ¿son complejas? Bueno, pues todo depende del momento. En nuestro caso se optó por la desprivatización por no renovación de los contratos, porque estaba muy cerca la fecha de finalización, pero si quedan 20 años a lo mejor no es la mejor de las estrategias. Hay algunos pues que plantearon decir, bueno, pues aplicamos cláusulas de reversión que hay en las condiciones de contrato al principio de la concesión, pero
pero si se aplica eso hay que indemnizar a la empresa por el lucro cesante, y eso tampoco resulta una manera muy eficaz. Otros dicen, bueno, pues vamos a comprar acciones por parte de la Administración y nos hacemos accionistas mayoritarios, pero la empresa vende las acciones cuando va a pérdida, no cuando le va bien. Y además, hacerte con eso pues sirve a lo mejor para controlar la actividad durante la concesión, pero luego tienes que revertir y luego tienes que hacer una inversión también de dinero público, con lo cual tampoco era muy interesante esa opción. Posteriormente decían, pues expropiamos los centros por motivos de interés general, pero eso abre una batalla legal también que si no se gana es un fiasco, porque aparte de indemnizar y aparte de tal, luego tienes que hacerte cargo de la asistencia, con lo cual el arte de lo posible en la situación de la Comunidad Valenciana nos permitió que la forma más segura y probada fuera la no renovación de contratos. ¿Qué ocurre cuando ya iniciamos la reversión y le decimos a la empresa que esto se ha acabado, que se ha finalizado el contrato? Pues que hay unas claves muy importantes que se tienen que controlar. Primero, tiene que ser un proceso planificado con tiempo suficiente. ¿Por qué? Pues porque si no se da la información necesaria para que el sistema público entre, ahí va a ser un problema, y sobre todo el objetivo principal de la Administración, que el paciente no note el cambio de modelo de privado a público, no se va a cumplir si no se controla bien todos los pasos de la reversión. Hay que ir un paso por delante de la estrategia de presión del grupo empresarial porque es muy importante y es muy llamativo. Y luego pues hay que controlar la Administración desde los pliegos de contratos para evitar las externalizaciones y la venta de acciones, como ha ocurrido, o sobre todo también posterior a la reversión, pues hay que controlar las liquidaciones, que hay que recuperar el dinero que se ha dejado de invertir en esos departamentos. Oposición al cambio, pues la empresa, lógicamente, como ustedes comprenderán, no... Uy, me quedan 5 minutos. Perdón, me voy a extender un poquito más. La empresa, no mucho más, la empresa, pues como ustedes comprenderán, pues se opuso frontalmente, ¿no? De hecho, hubo una batalla inicial por la opinión pública. Habían asociaciones que se crearon a raíz de, digamos que... defendían la postura de la empresa, como Sanidad Sol Una, y fíjense, en sus página web pues está publicada que ellos luchan por una sanidad por encima de cualquier ideología, cuando la ideología política neoliberal era la que le estaba dando los beneficios. Y además ellos luchan por una sanidad independientemente del lugar de residencia. Pues hombre, claro, eso está bien, ustedes vayan al hospital, que les van a atender muy bien, pero luego la factura la va a pagar la Administración, ¿no? Entonces, claro, eso de sanidad independientemente del lugar de residencia pues es un poco sui generis, ¿no? Bueno, hubo también presión diplomática a través del embajador español en Washington, Pedro Morenés. El ministro de Defensa tuvo reuniones a alto nivel con el Gobierno de España y con el Gobierno valenciano para evitar la reversión, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque había empresas como Centena, que era una multinacional americana, y ellos pues estaban defendiendo ahí sus intereses. Y luego estaba la batalla judicial. Se judicializó todo en las dos reversiones. Los mejores bufetes de abogados fueron contratados por la empresa, gabinetes de comunicación, consultoras. Cada medida que Consellería hacía pues para hacer efectiva la reversión fue contestada en los tribunales, y eso pues también ahí hay un gasto de dinero público que se tiene que gastar la Administración para dar la batalla judicial. ¿Y qué pasó cuando entró la Administración? Todos estos datos son fuentes de la Consellería de Sanidad, no son opiniones mías. Pues mire, trabas en el traspaso de información necesaria, se necesitaron 5 autos judiciales para que la norma de reversión se hiciera, o sea, para que la información que necesitaba la Administración llegara a la Administración. En recursos humanos, cuando entró la Administración, se tuvo que aumentar la plantilla en un 58%, 200 profesionales un mes antes de la reversión no le renovó la empresa el contrato, y entonces no se pudieron beneficiar de la reversión y entrar dentro de la público. Y bueno, quirófanos cerrados, plantas cerrados, las jefaturas que estaban en el hospital de Torrevieja se volvieron al hospital de Elche, jefaturas vacías, luego las externalizaciones importantes, los laboratorios externalizados, un montón de servicios y de equipamientos que estaban externalizados. ¿Qué modelo sería el ideal para la integración?
Pues hombre, ideal no lo sé, pero sí que está claro que el modelo de integración directa, que es que la Administración directamente se haga cargo del servicio, que ya se probó en el modelo Alcira, que crea la figura de personal fijo a extinguir, que se ha aprobado en la reversión de hospitales, es el que más ha aguantado los envites jurídicos de la estrategia de la empresa, con lo cual ha demostrado que es sólido y que es seguro, y aparte también tenía también el apoyo de los sindicatos porque le daban seguridad también jurídica a los trabajadores que entraban en el sistema sanitario, ¿no? Es conocido y está aprobado. ¿Habían otras posibilidades? Pues sí, seguramente hay otras posibilidades, pero están por demostrar su seguridad. ¿Y qué pasa? ¿Que cuando entra la sanidad pública y se revierte, se acaba el problema? No, hay que continuar con las desprivatizaciones. ¿Por qué? Pues porque en el pliego inicial de contratos hay unas obligaciones que tiene la empresa de hacer una serie de inversiones a lo largo de los años. Y si eso no se ha realizado, como por ejemplo construir un centro de salud, pues eso luego es dinero que tiene que reclamarse para que vuelva a la pública. Es dinero que hay que recaudar porque no se ha invertido. Y ahí entramos en el campo de las liquidaciones. Aquí ven, les muestro pues cómo está el esquema de liquidaciones en este momento en la Comunidad Valenciana, que hay algunas que ya están aprobadas, pero hay otras que están pendientes por aprobar. Y ojo con las liquidaciones porque prescriben, entonces no hay que dormirse en los laureles. ¿Y qué ocurre con las externalizaciones? Pues que las condiciones del contrato, en algunas circunstancias, según lo que se firme, permite o no externalizar a las privadas otros servicios, ¿no? Entonces, pues aquí la empresa Ribera Salud tenía muchas filiales y tiene muchas filiales en las que se externaliza la actividad asistencial múltiple. Hay que decir también que estos hospitales, que eran comarcales, estaban muy hipertrofiados. Tenían servicios, por ejemplo, de cirugía cardíaca, que en un comarcal, pues eso no es. ¿Pero por qué? Pues porque se facturaban de manera extra cápita, ¿no? Y era un gasto adicional, un ingreso adicional. Otros servicios también de anatomía patológica que estaba externalizada, no voy pasando rápido, porque al final pues vemos que es posible, pero es un proceso costoso, como retos a la desprivatización, pues se ha hablado un poco. Yo aquí he traído pues una propuesta, porque es que la realidad es que existe una autopista para privatizar y un camino de piedras para desprivatizar. O sea, el sistema tiende a más privatizar que desprivatizar porque hay mucha normativa que favorece eso. En concreto, yo he traído aquí el ejemplo de la 1597, pues porque es donde pivotan estos modelos. Yo no sé si a lo mejor habría que hacer más, seguramente que sí, yo no soy experto jurídico en esto, pero la 1597 puede ser un buen comienzo. Y a modo ya de conclusión, y ya, perdona Marciano, a modo de conclusión, pues hay que elegir una estrategia de inicio de la reversión según el momento en el que se encuentre la reversión. La no renovación de contratos con la empresa pues es una buena opción si se puede. El modelo de integración, pues el modelo de integración directa porque es más sólido a nivel jurídico, da mayor seguridad laboral, evita la fragmentación del sistema. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se mejora la gobernabilidad, la gobernanza del sistema y disminuye la heterogeneidad. Luego, hay que realizar una planificación y control estricto por parte de la Administración, ojo con las normas de reversión, control de las externalizaciones si se puede, y reclamarlas si no se pueden. Y luego, pues, hay que contar con los expertos que tienen experiencia en desprivatizar para transferir el conocimiento y, sobre todo, aprender de los errores, que esto no hemos acertado siempre. Hemos cometido también errores que, gracias al conocimiento, los podemos resarcir. El objetivo de la Administración, el paciente en el centro, que no note la transferencia de modelo y continuar desprivatizando con las liquidaciones y externalizaciones. Y, por último, ya convertir los logros en duraderos y limitar las leyes que puedan favorecer la privatización, como la 1597. Muchas gracias. Perdón. Pues nada, me encanta que acabes con una cita a Jean-Paul Sartre, ¿no? Bueno, esa la veo. Yo creí que yo era el único que todavía se acordaba de que existía. No, hombre. Bueno, Esta frase es buena, de que nuestras Que sí, decisiones que sí. nos comprometen a nosotros mismos, a los que nos rodean y comprometen a toda la humanidad. Esta es buena. Muchas gracias a Pedro, que nos ha contado un poco, bueno, pues un modelo
que ha tenido éxito, ¿no? Que eso es importante, ¿no? O sea, que no solamente hay un modelo en el que hemos fracasado hasta el presente, sino que hay modelos en los que se puede avanzar. Y ahora le cedo la palabra a Ana Isabel Gracia Villanueva, secretaria de Política Social y Vivienda de UGT. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la FAZ por su invitación a participar en esta mesa. Quiero agradecer también a mi compañera Pepa y mi compañero Miguel Ángel, que me han ayudado a preparar esta ponencia. Yo llevo poco tiempo en el cargo y pues gracias a ellos me voy poniendo al día un poco de esto, ¿no? Para nosotros quiero señalar que es importante que sepan que nuestro sistema sanitario se denomina Sistema Nacional de Salud. Y este nombre no es gratuito, ya que pone de manifiesto la pretensión de ocuparse de la salud de las personas y no solamente prestar atención a las personas cuando éstas enferman. Es preciso recordar que la Constitución española, en su artículo 43, el punto 1, dice textualmente: se reconoce el derecho a la protección de la salud. Por eso tenemos un sistema nacional de salud y no de enfermedad, porque la salud es un valor que se ha de proteger. Por ello, la atención a la salud de las personas es un pilar básico del estado del bienestar. UGT defiende un sistema sanitario universal y cohesionado, gratuito en el acceso de todas las prestaciones y de calidad, que cuide y promocione la salud de las personas a lo largo de toda la vida y en todas sus esferas. Los españoles, según el último barómetro sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad y correspondiente a 2019, seguimos optando por la sanidad pública tanto en atención primaria con un 68,2%, como en consultas de especialistas con un 56%, en hospitalización un 67% y en urgencias un 64,4%, sin alcanzar tampoco en estos casos los porcentajes de años anteriores y, de nuevo, con grandes diferencias según las comunidades autónomas. Son llamativos los casos de Canarias, donde menos se elige la sanidad pública en consultar del especialista, hospitalización y urgencias, y Asturias, donde más se elige la atención primaria, hospitalización y urgencias. Sin embargo, y a pesar de estos datos, es preocupante el incremento de población que acude a la medicina privada para atención primaria, el mayor desde el 2008. El gasto que España destina a la sanidad se sitúa en 115.400 millones de euros, según los principales datos del Sistema Nacional de Salud publicados a finales de diciembre del 2021. Se incrementaron respecto a diciembre del 2020 en cerca de 5.600 millones, un 5,1%. Crece especialmente la partida destinada al ámbito público, que a cierre de este año se sitúa en los 81.600 millones. El gasto en salud privada cierra con 33.800 millones, aumentando en 1.400 millones. Es decir, algo más del 29% del dinero destinado al Sistema Nacional de Salud se transfiere del sector público al privado. El gasto del sector privado representa un 2,7% del Producto Interior Bruto, pagando 719 euros por ciudadano. Según los datos del Ejecutivo, 9 de cada 10 euros de los pagos directos de los hogares se destinan a asistencia curativa y rehabilitadora, incluida la atención dental, medicamentos, incluido el copago también, y lentes y audífonos. La reducción en la inversión pública tiene como consecuencia el incremento del gasto sanitario privado, transfiriendo los costes de la sanidad hacia las familias. Es vital recordar el valor de la sanidad pública y por qué hay razones de sobra para defenderla, frente a los tiempos de crisis que se aprovechan como excusa para realizar decisiones basadas en ideología y no en el beneficio de la sociedad a largo plazo, como ahora podemos constatar. Y la pandemia ha demostrado cómo de importantes han sido los recortes en gasto sanitario. La COVID-19 ha desatado una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la situación por la que estaba atravesando el sistema sanitario público.
Desde la década de los 80 y la política neoliberal se fueron extendiendo políticas que preconizaban menos Estado y más mercado, incrementándose la penetración del sector privado en los servicios públicos. En la Unión Europea, desde el Tratado de Maastricht, los Estados miembros fueron adaptando legislaciones y normativas para que esto fuese una realidad. La Constitución española de 1978 establece una organización territorial del Estado más descentralizada, basada en la existencia de 17 comunidades autónomas. En consecuencia, el Sistema Nacional de Salud está constituido por 17 servicios de salud coordinados, regulados y financiados por el Estado. Pero tenemos 17, o sea, en cada comunidad está funcionando de una manera más o menos distinta. En el momento en que se finalizan las transferencias, se desarrollan las leyes de ordenación sanitaria en las comunidades autónomas y en todas ellas, salvo en Extremadura y en Castilla-La Mancha, se establecen las condiciones de separación de financiación y provisión y de facilidades a los modelos de gestión privados y semiprivados. El actual modelo sanitario en España proviene de la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, diseñando un modelo basado en lo que se conoce Servicio Nacional de Salud, que recoge las características fundamentales del National Health Service del Reino Unido en sus inicios, es decir, la universalización del derecho a la atención sanitaria. Un modelo basado en la prevención y la promoción, que integra los servicios sanitarios y que tiene una provisión mayoritaria y hegemónicamente pública. La primera modificación de este modelo se produce en Cataluña con la aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria el 9 de julio de 1990. Esta ley formalizó el modelo sanitario catalán, caracterizado básicamente por la separación de la financiación y la compra de servicios de la provisión, y por la diversidad de proveedores y de fórmulas de gestión. Se trata de un modelo sanitario mixto, con entidades históricamente dedicadas a la atención a la salud en Cataluña, mutuas, fundaciones, consorcios, centros de iglesia, que integran en una sola red de utilización pública todos los recursos sanitarios, sean o no de utilidad pública. Esta ley crea red de hospitales de utilización pública que favorece este proceso de provisión privada con financiación pública. Hay que tener en cuenta que Cataluña tenía una situación especial a la del resto del país, mientras que en 1986 la relación entre provisión privada y pública era del 70-30, en Cataluña, en el resto del país era la inversa, el 30-70. Desde entonces y de una manera continuada y paulatinamente se ha ido avanzando en la implantación y consolidación de este modelo en Cataluña. El denominado Informe Abril de 1991, Informe y Recomendaciones de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, iba igualmente en esta línea. En él se proponían casi todas las medidas que luego se han ido plasmando a lo largo del tiempo: establecimiento de copagos, introducir empresas en la provisión sanitaria, ampliar el papel del mercado en el sistema sanitario, favorecer el papel de los seguros y la provisión privada, laboralizar al personal sanitario, etcétera. Ante el amplio rechazo social, profesional y político que se produjo, las medidas quedaron aparcadas, al menos en teoría, aunque fueron poniéndose en marcha de una manera silente y en cómodos plazos. En Andalucía, en 1992, se constituye la empresa pública Hospital Costa del Sol, que incorpora principios de gestión privada a centros que son de titularidad pública, con personalidad jurídica diferenciada. Las empresas se constituyen mediante leyes autonómicas y tienen el control del Parlamento regional. Y Galicia, aprovechando la Ley de Fundaciones de 1994, constituye la fundación del Hospital de Berín, primer caso de la puesta en marcha de un modelo de gestión privado. El modelo de funciones se extendió posteriormente, ampliándose en Galicia 3 más, en Mallorca 1, en Madrid 1 y en La Rioja 1. El modelo no demostró ventajas sobre el sistema de gestión tradicional.
Otro experimento privatizador se pone en marcha en Cataluña, en 1996. En este caso, la atención primaria son las entidades de base asociativa, EBA, que es una especie de sociedad limitada cooperativa de médicos que gestionan un centro de salud, cuyo primer ejemplo es el de Vic y que luego se extenderá por Cataluña durante los gobiernos de CiU. Ley de habilitación de nuevas formas de gestión de 1997, la 1597, que vuelve a salir otra vez, supone un paso más en este sentido, aunque utiliza fórmulas de especial ambigüedad al hablar de naturaleza pública, desdibujando las condiciones de titularidad y control públicos que deberían haberse exigido a los centros sanitarios financiados públicamente. El modelo Alcira, como ha nombrado el compañero, es el nombre que recibió el sistema de colaboración público-privado para la gestión de concesiones sanitarias que se inició en 1999 en el Hospital de la Ribera, primer hospital público de gestión privada ubicado en el municipio valenciano de Alcira. Con él se inicia una nueva etapa, la de las concesiones administrativas, modelo por el que una empresa privada construye un hospital de nueva creación que se hace cargo de la atención sanitaria. Bueno, como lo ha explicado él ya, voy a pasar directamente. Y luego, en 2018, el Gobierno de la Generalitat Valenciana inicia un proceso de reversión para que este hospital vuelva al sistema público al acabar el contrato de la concesión. También se comienza a desarrollar el modelo de iniciativa de financiación privada en Madrid en 2007 y se extiende a otras comunidades autónomas, Baleares, Castilla y León, Galicia, hasta el momento. Así, incluso en los años más duros de políticas de ajuste, después de la crisis del 2008, se pudieron construir hospitales mediante esta fórmula, sin que las administraciones públicas incurriesen en déficit, según obligaba el Plan de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El Real Decreto Ley 16/2012 introduce criterios de privatización en la financiación y el aseguramiento amparado por la crisis económica. Deja a cientos de miles de personas sin asistencia sanitaria y nos retrotrae a un desfasado sistema de aseguramiento y copago por la prestación de determinados servicios. Se producen toda una serie de planes de sostenibilidad en la mayoría de las comunidades autónomas que favorecen y preconizan una privatización sanitaria más o menos generalizada. En resumen, los mecanismos de privatización en nuestro país son: 1. Privatización de la financiación, desgravación de seguros médicos por las empresas, copagos, medicamentos, transporte, dietas, etc. 2. Privatización de la gestión del aseguramiento, mutualidades de funcionarios, MUFACE, ISFAS. 3. Utilización de criterios privados de la gestión, mantenimiento de la titularidad pública, empresas públicas, fundaciones, sanitarios, entes públicos. 4. Provisión de algunos servicios por empresas privadas, como son conciertos, externalizaciones, privatización de servicios de apoyo. 5. Privatización de la gestión de titularidad mixta, consorcios, iniciativas de financiación privada. Y 6. Privatización de la gestión con titularidad privada. Todos estos mecanismos están extendidos con una profundidad y extensión variable según las comunidades autónomas. Otro aspecto de gran importancia para la asistencia sanitaria es la formación sanitaria y la investigación, también susceptibles de procesos de privatización. En el primero de los casos, la privatización podría afectar tanto a la formación universitaria adquirida en la facultad y prácticas clínicas, como a la especializada y la formación continua. Empresas privadas como las farmacéuticas, universidades y clínicas privadas, mediante su participación, influyen en los procesos de formación de los y las profesionales sanitarios. Así, por ejemplo, al igual que en otros países europeos, la industria farmacéutica es la principal patrocinadora de la formación continua sanitaria en nuestro contexto. El aumento progresivo de la deuda pública en sanidad es consecuencia de los procesos de privatización sanitaria debido, entre otros, a los sobrecostes que generan los experimentos fallidos de la colaboración público-privada, al gasto en medicamentos
de marca versus el uso de genéticos, a las políticas fiscales regresivas y a la aparición de múltiples corrupciones en el ámbito sanitario. Si no se pone remedio y se corrige la tendencia del deterioro de la sanidad pública, esta perderá prestigio y cada vez más personas acudirán a la asistencia privada buscando soluciones ágiles y utilizando los centros de salud como un paso para acceder a medicamentos y tramitaciones de bajas, aquellos que se lo puedan permitir, claro. El sindicato siempre ha estado en contra de todas estas formas de privatización y hemos defendido siempre la sanidad pública como instrumento de redistribución de las rentas que garantiza el acceso igualitario a la atención de la sanidad, independientemente del nivel socioeconómico. Según el acuerdo del Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, en el punto 2.3 dice: avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Y textualmente dice para ello: se revisará la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema. Se impulsará la creación de una comisión integrada por expertos y expertas del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá líneas y estrategias para revisar dicha ley con el plazo de 6 meses. El dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, en sus conclusiones sobre sanidad, dice textualmente en el punto 1.3: impulsar un nuevo pacto social en pro de la sanidad pública para dotar a España de un sistema nacional de salud que, como símbolo de la solidaridad colectiva, implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad, agentes económicos y sociales, organizaciones profesionales y sociales. Este pacto se basará en los valores y principios de la sanidad pública, de modo que sean posibles los acuerdos necesarios para gestionar el Sistema Nacional de Salud. Con base en ellos, gobierne quien gobierne. Este acuerdo social debe tener la forma de pacto de Estado, reforzando una apuesta decidida por la sanidad pública, cuyo valor ha quedado evidenciado en esta pandemia. El Ministerio de Sanidad tiene que salir reforzado, aportando valor y sin quitar competencias a las comunidades autónomas. Por otro lado, el presidente del Gobierno, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el día 18 de marzo del 2020, con motivo del estado de alarma, dijo: por eso quiero anunciarles, señorías, que cuando pase esta situación que va a pasar, el Gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios. Pues bien, en este sentido, el Ministerio de Sanidad ha elaborado el anteproyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, con el que quiere dar cumplimiento a su compromiso de Gobierno. En el anteproyecto se deroga la Ley 15/1997 de 25 de abril sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud, pero a su vez incluye el artículo 47 en la Ley General de Sanidad, en la que copia literalmente el artículo único de la ley, la 1597, introduciendo solamente la palabra preferentemente para la gestión directa, o sea que textualmente dice: en el marco de la gestión del Sistema Nacional de Salud, la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa de carácter público. O sea, se queda igual que estaba, solamente se añade preferentemente y ya está. Desde UGT hemos hecho observaciones al anteproyecto mediante audiencia pública y en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud nos hemos opuesto a este anteproyecto de manera contundente, porque pensamos que no se corresponde con la derogación de la ley
y seguirá dando la oportunidad de privatizar a aquellas comunidades autónomas que lo quieran realizar y que todos sabemos bien quién son. Pensamos que es indispensable la elaboración del libro blanco al que se comprometió el presidente del Gobierno, así como el Pacto de Estado por la Sanidad. Recomendación del dictamen de la Comisión de Sanidad para la Reconstrucción Social y Económica, que realice un diagnóstico en profundidad sobre los problemas del Sistema Nacional de Salud y las alternativas para abordar los retos de salud que tiene nuestro sistema sanitario público para resolver los problemas de equidad, universalidad y cohesión que tiene nuestro país. Así se lo hemos hecho llegar al Ministerio, que exigimos su retirada y la apertura de un proceso de negociación para adoptar medidas de mejora del sistema de salud que se basen en los problemas y necesidades de la población y de reforzamiento de la sanidad pública. Muchas gracias. Bueno, por último tiene la palabra Agustín Zamarrón, que también es médico de atención primaria, creo, ¿no? No, pero primario sí que soy. Bueno, primarios somos todos, me temo. Totalmente y con vocación definida. Bien, y que es diputado del PSOE y miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso. ¿Puedo? Cuando quieras, sí. Buenas tardes. Permítanme agradecer a quienes con sentido del riesgo, si no es de temeridad, me pone esta tarde ante ustedes. La Asociación Pro Defensa de la Sanidad Pública, eminentemente Marciano Sánchez Bailey, que ha de intentar moderarme, y a Ana Prieto, portavoz de mi grupo parlamentario en la Comisión de Sanidad. También a los que, contemplando mi poco valer, lo percibieron como desvalimiento, en lo que aciertan, y se acercaron a mi auxilio. María Sanjurjo, que me provisionó de adecuadas leyes básicas, y María Luisa Carcedo, cuya luz fue ocasión de poder contrastar mi imperfecta percepción con la de que la tiene profunda, diáfana y madura. Y a ustedes por su condescendencia. Hasta ahora se han hablado de cosas sensatas y profundas. Yo no voy a hablar de esto, porque ha sido tan extenso como yo suponía y tan profundo el análisis y tan amplio que cualquier cosa que yo intentara hacer sería verdaderamente ridículo y fuera de lugar. Por lo tanto, ahí tenemos lo que han contemplado unos que van hacia el desastre y otros que intentan volver. Lógico es estos desastres cuando se confunde la libertad con la cerveza y se crean charcas en donde rápidamente, como a manera de la generación espontánea, se generan batracios, seres anfibios que saben vivir en cualquier medio y muy bien. Incluso, como decía un tío mío, parientes tuyos y míos. Esto podría decirlo una persona que egregiamente ostenta la máxima autoridad de una autonomía, incluso parientes tuyos y míos. Son esos batracios. Se nos ha dicho lo que sucede. Se nos ha dicho que realmente, a más de esto, la privatización conduce no solo a la privatización por empresas, sino a la privatización especulativa del capital, de las sociedades de financiación. Las sociedades de financiación están hoy aquí, mañana allá, son como en el atardecer los estorninos que forman nubes, pero vaya usted a echarles una mano, son el auténtico señor de las moscas. El resultado es que todo lo que cae en esas manos se paga varias veces. Y así está Valencia, así está Madrid y progresando. ¿Y qué les voy a decir yo de Castilla y León? Donde no tenemos población, pero tenemos deudas. Y deudas muy poderosas a través de un hospital fundado y formado por estos mismos principios de cohecho. Me voy a referir, por lo tanto, no a lo que aquí interesa, porque eso se ha tratado muy bien. Y aquí esta preclara compañía lo ha expuesto de manera sustancial, haciendo en verdad innecesario el concurso. Pero estas personas a las que admiro y que de tiempo atrás observo, me permitirán que ustedes también, como una excepción a la edad, que como algo se
nada se ganaría si se intentara decir más en esto, me dedique a aquello que supone para mí hipotética ganancia. Y no puede ser otra cosa que pensar sobre lo que se me propone, la sanidad y la privatización de la sanidad. Y antes que eso, y aquí ha salido de manera clara y a veces subliminar, si la salud, su preservación y restauración debe ser un derecho que al Estado en la sociedad occidental democrática corresponde asegurar, o si es aún mucho más que eso. Porque lo que nos jugamos en atentar contra estos derechos es radical, es básico. Yo he intentado asumirlo y me parece que pasa lo siguiente. Señores, en 1789, una gloriosa revolución, nacida en lo profundo de la sociedad occidental, con el fermento del humanismo renacentista y el espíritu de la Ilustración, dio ocasión a que el siervo se transformase en ciudadano. Hasta ese momento, el hombre, producto de polvo de la tierra y saliva de un dios, estaba condenado por una supuesta ley de esa hipotética divinidad a vivir combinado en un estatus que para él la divina providencia habría predeterminado, y sería señor o siervo. Y nada habría de mitigar el sufrimiento y disfavor de estos últimos, sino la generosa caridad por Dios de vida que los que fueron hechos señores quisieran graciablemente concederles. Carecían de derechos, su vivir y sustentar eran concesión del poderoso. Y un día estos hombres comunes decidieron darse una nueva naturaleza que unos a otros se concedían, y a esta segunda naturaleza, añadida a la de hombres, fue la que llamaron naturaleza de ciudadanos, a la que dotaron de un elemento categorial definitorio, la posesión de derechos. Derechos que no podría ser menos, en uno u otro modo, están en nuestra Constitución. Ya lo sé, ya se nos ha explicado y me evito el explicarlo. Por desgracia, el derecho a la salud se contempla de una manera que no es el mismo que uno desearía, pero sí que está. Y además, difícilmente desligable de otros derechos fundamentales, aunque no se haya puesto. Derechos que están en nuestra Constitución, como están en todas las constituciones de los Estados libres occidentales. Son su núcleo fundacional y deben leerse como principios. Se me ha puesto ante los ojos que el desarrollo de estos derechos es la plasmación del estado de bienestar, que junto al beneficio de cada uno de los individuos da una conforme cohesión a todos en una sociedad justa y colaborativa. Lo acepto, mas no me hallo satisfecho. Me resisto a asumir que el resultado de estos benéficos derechos es la razón de su necesidad, pues me parecería entonces que serían solo justificación de su utilidad, pero no de su necesidad. Si me acerco a los derechos que en el momento fundacional de la primera ley, digamos plena, de la democracia, fueron llamados derechos del hombre y del ciudadano, se me parece que dependiendo de la concurrencia en que el ciudadano se encuentra, pudieran adjetivarse, unos como derechos individuales, derechos del hombre solo, otros como derechos del hombre en la sociedad y finalmente unos derechos del hombre en la naturaleza. Los derechos individuales, radicales y primeros, derechos que se reconocen, favorecen y respetan, sin otro entorpecimiento que regular la interferencia de los derechos de un individuo con los del resto. Estos derechos serían la libertad y libertades derivadas, la de opinión, de residencia y posesión. Dejémoslo. No sin antes decir que aun estos primeros derechos se alumbran en el ejercicio de los que digo derechos de sociedad, pues al decir de Emilio Lledó, la libertad de pensar y de expresar opinión precisa de la capacidad de pensar y opciones entre las que libremente inclinarse. Y estas capacidades, pensar y tener opciones de conocimiento para que nuestro pensamiento se incline a un lado u otro, se generan en los derechos, en el ejercicio de los derechos sociales. Como hombres libres en la situación fundacional nos concedemos la naturaleza nueva de ciudadanos y en este momento se produce la conjunción de las dos naturalezas. Accedemos a la condición de ciudadanos por nuestra sola decisión y razón. Invocamos a nuestra racionalidad, resultado evolutivo de nuestra condición biológica de antropoides superiores sociales. Antropoides superiores poseedores de lenguajes, específicamente del lenguaje verbal, mutación cualitativa de nuestra especie que nos permite designar el mundo y transmitir todo conocimiento.
y añade como enigma la hermenéutica de la palabra que encierra sobre lo dicho más que la simple designación. Lenguaje que comporta la cualidad formal que llamamos lógica, asiento del juicio analítico y sorprendentemente sintético. Todo esto y más es por nuestro cerebro, cuyos circuitos de conexión neuronal son asiento de lo que concebimos y hacemos. Cerebro que poseemos desde nuestra aparición a la vida, pero que precisa para su desarrollo y conformación que vivamos entre los hombres y amparados en la naturaleza. Derechos sociales, derechos del hombre en sociedad, que solo pueden darse en su seno, y muestran, esto es importante, una doble faz. Mirando al individuo son derechos que él ostenta, pero mirando hacia la colectividad se constituyen como deberes. No son derechos de la colectividad, puesto que la colectividad, la sociedad toda, no puede soportar derechos. Y no puede hacerlo porque, además, si así sucediera, pronto estos derechos se generarían también selectivamente para una de las partes de la sociedad. Y entonces retornaríamos al Estado predemocrático. Es decir, derechos del individuo, necesidades de la colectividad, necesidades de la sociedad entera. Derechos estos son el derecho a la salud, a la defensa, a la educación, a la seguridad asistencial, al justo salario, a la renta precisa para un mantenimiento básico, etc. Son los derechos en que asienta la pervivencia de cada uno y de toda la nación democrática. No son elementos contingentes que puedan o no darse en el Estado democrático, sino principios fundantes de ese Estado, como condiciones de necesidad. Es decir, estos derechos a nivel de la sociedad son condiciones de necesidad del Estado. Necesidad entendida como el diccionario la define, que hace falta indispensablemente para algo, que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. Estos derechos individuales, necesidades sociales, son constitutivos de nuestra sociedad y también de nuestro Estado democrático, y para el individuo comportan un tiempo, derechos y deberes. Su desarrollo coincide con lo que hemos dado en llamar estado de bienestar. Estado de bienestar consecuente a los elementos categoriales del Estado democrático. Atendiendo a un neologismo de Emilio Lledó, el estado de bienestar es consecuencia de este estado del bien ser, de un estado del bien ser, del Estado democrático. El Estado democrático debe de ser un estado del bien ser, previo a ser un estado del bienestar en su realización práctica. Sería una suerte de eudaimonía, ámbito para la deseada vida buena. La definición, la preservación y realización de estos derechos, que son el Estado mismo. Sin estos derechos no hay Estado, esto es mi convencimiento, claramente no pueden estar fuera de sus manos, y menos encomendados a la liberalidad del comercio, al libre juego del mercado, por más que la ganancia pueda darse como ponderada y legítima. Yo aquí ya podría terminar, porque además se ha dicho. Yo lo único que les digo es que lo que nos jugamos no es el estado de bienestar, lo que nos jugamos es la naturaleza radical del Estado democrático occidental. Y esto lo están minando aquellos que tienen interés, no hace falta que diga los nombres, que tienen interés en que suceda. ¿Por qué? Unos porque no creen en el Estado democrático, otros porque solo se han guiado y se guiarán siempre por la codicia. Por la codicia. Mi catecismo le decía, no codiciar los bienes ajenos. Sabemos quiénes han codiciado y codician siempre que pueden los bienes ajenos. No solo los económicos, llegando al cohecho, a la corrupción tal, sino a la corrupción del poder, del ejercicio del poder y del arbitrio sobre la sociedad, definiendo qué es el poder que a cada cual corresponde, naturalmente, hipotecando el poder primero y absoluto para ellos y administrando al resto de la sociedad aquellos derechos limitados que eran prácticamente los derechos de los siervos, los derechos de los esclavos. Y a eso va encaminada esta acción. Bueno, pero atendiendo a la sanidad, evidentemente hay dos sanidades, una comercial y otra de la medicina pública, y otra pública. Pero los principios éticos en que se basan son, si se pueden llamar algunos éticos, son totalmente distintos. En uno está claro, es la legítima, podríamos, la legítima ganancia. En el otro es el beneficio de la aplicación de esos principios sociales que he planteado
para todos de manera universal y con sentido de igualdad, aunque en la práctica tuviera que plantearse una justicia equitativa. Y todo esto es necesario que además lo lleve los organismos del Estado de su mano. Resines hoy ha dicho, cuando se ha despertado de su coma, que todo es un problema de infraestructura. Si quitamos todo lo que dice lo mal que lo he pasado, no sé qué tal, nos queda incluso el infra, nos queda la estructura. Esto es un problema de estructura de Estado. ¿Cómo lo tenemos planteado nosotros la administración de la sanidad a nivel de las estructuras del Estado? La Ley General de Sanidad no era ciega. Veía que si nos habíamos concedido mediante una Constitución, una ley normativa constitucional, que nuestro Estado era un Estado de las autonomías, y además se le habían dado el juego importantísimo en cuanto a sus capacidades en donde entraba la sanidad, necesariamente tenía que atravesar por las autonomías. Se reservaba al Estado algunas cosas que ustedes, y aquí yo creo que ya se han dicho, que ustedes conocen muy bien. ¿Qué es lo que se reservaba? Retiene la competencia exclusiva sobre los siguientes términos: la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad, la legislación sobre productos farmacéuticos. Eso decía en su artículo 149.16 la Ley General de Sanidad. Pero fíjense, dice bases y coordinación general de la sanidad, de punto a punto, de punto a punto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hemos traicionado por olvido o directa traición los principios de constitución de nuestra constitutivos. Es decir, el juego que tiene que llevar bien articulado el Estado central a través del gobierno y a través de sus representantes, de los representantes ciudadanos y las autonomías que también tienen su representación. ¿Y esto por qué lo hemos hecho? Por abulia, por desinterés, por maldad, por lo que sea. Pero momento es de volver a decir, ¿esto puede retrotragarse? Sí. ¿Qué es lo que tiene? Y así nos lo ha dicho la ministra de Sanidad en sus planes cuando nos explicó los planes de sanidad, los verdaderos planes de sanidad a desarrollar, si es que alguna vez se puede. Y esos planes iban, entre otras cosas, por potenciar la coordinación y esta función conjunta de comunidades autónomas y Estado mediante las comisiones, el comité interterritorial y el comité ¿cómo se llama? El comité consultivo. Muchas gracias, querido. Es mi otro yo, mucho más hachoso, pero bueno. Pero le funciona mejor la cabeza. Y el comité consultivo. Y esto es importante, porque hay que darles el juego debido, el juego legítimo que tienen. En este proyecto de ley de modificación, ahí se habla de esto también, como se hablaba en la ley de calidad y cohesión de la sanidad, de cómo tenía que estar constituido tanto el Consejo y cuáles eran las funciones, que ya lo había dicho la Ley de Sanidad del año 80 y tantos, en cuanto a qué funciones tenía. Miren, Muñoz Machado manifiesta una y otra vez en sus 3 libros que ha escrito sobre la Constitución española su gran déficit y su gran remordimiento, podríamos llamarle, por no haber sabido aconsejar a los padres constitucionales que delimitaran adecuadamente el campo de competencia legislativa de comunidades autónomas y de Estado. Y no se hizo bien. Y lo dice uno de los principales asesores cuando se hizo la Constitución. Bien, lo que no se hizo de esa manera tendrá que hacerse por acuerdo. Porque cuando la sociedad se tensiona, como estamos ahora, tanto con la pandemia como con la guerra, esta nueva guerra de Europa, entonces todos estos principios tienen que funcionar cohesionadamente, no ya solo la sanidad, sino la defensa, los servicios sociales, los servicios de ayuda, todo de consumo. Y además hemos de plantearnos que se requiere una coordinación informatizada a todos los niveles de todo lo que comporta el Servicio Nacional de Salud, que es no solo, claro, lo asistencial, es lo preventivo, las redes, una inmensidad de cosas que lo complica todo, pero hay que asumirlo. Y además, si se plantea, momento actual, que debe existir para Europa un plan de defensa, también tendrá que existir el día de mañana un plan sanitario más desarrollado que lo poco que hay ahora, que es solo embrión. O vamos a un camino o no vamos. O vamos
o volvemos. Y nos estamos jugando. Es lo que yo quería decirles únicamente, y de manera muy torpe, ya lo sé, que nos estamos jugando el Estado de Derecho democrático que nació en el hecho revolucionario antiguo y sus modificaciones amejorativas. Eso nos estamos jugando. Y tiene enemigos muy claros que llamamos populismo por ser elegantes y no llamarles otra cosa. Muchísimas gracias y perdonen el peñazo.